Buenos días, bienvenidos a la Iglesia La Fuente. Mi nombre es Diana Orozco, mi hermano Jorge Campos. Les damos la bienvenida esta mañana y que nos acompañen a adorar a nuestro Dios, también animándolos que todo lo que le piden con fe al Señor, Él está obrando, aunque no lo puedan ver ahorita. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres
Buenos días, amigos y hermanos. Es un placer poder entrar a sus casas, donde quiera que usted esté en este día que el Señor nos ha dado. Si no ha tenido la oportunidad de conocerlo, mi nombre es Joey Trago, soy el pastor de la iglesia La Fuente en la ciudad de Fresno, California. Y es un placer poder entrar con ustedes y estudiar la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, deseo que usted la abra a Génesis capítulo 35, donde hemos estado estudiando durante este tiempo juntos la palabra de Dios. Hemos estado mirando la vida de Jacob, este patriarca, y miramos la vida del patriarca Abraham, Isaac y finalmente Jacob. Y vamos a seguir con los patriarcas, pero hoy vamos a terminar la vida de Jacob. Vamos a mirar una lección poderosa que le he puesto: encuentro, limpieza y promesa, en Génesis capítulo 35. Pero antes de eso, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada persona que se está sincronizando esta mañana. Gracias por el poder, la integridad de tu palabra. Háblanos en este día y pido que cada persona que escuche, su corazón sea tocado por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mira a tu vecino, el que te cae bien y el que no te cae bien. Si hay un vecino ahí, dile: vecino, Dios va a hablar a tu vida esta mañana. Dios va a hablar a tu vida en esta mañana. Hemos estado mirando la vida de Jacob, como dije, y miramos que Jacob regresa a casa. En el capítulo 34, Dios le había dicho a él que se vaya a Betel, y él afortunadamente no hace lo que Dios le dijo que hiciera, sino que es un hombre terco, un hombre que muchos de nosotros nos podemos relacionar con Jacob. Y miramos que aprendimos ese principio, que la obediencia parcial no es obediencia, y cuando obedecemos a Dios solo en ciertas cosas no es obediencia. Hablamos en Deuteronomios capítulo 5, el versículo 32, así que cuiden de hacer tal como el Señor su Dios les ha mandado. Dice: no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Quiere decir que tiene que haber una obediencia total. Y en el capítulo 43 de Génesis, me voy a adelantar un poquito, miramos que Jacob está al fin de su vida. Jacob ya está al punto de irse al punto de irse en sus últimos días. Finalmente llega a Egipto, llega al frente del faraón, y vamos a llegar a la historia de cómo llega ahí, pero miramos que el faraón le preguntó en Génesis 47, versículos del 8 al 9, y el faraón le preguntó: ¿cuántos años tienes? Y dice: yo ya tengo 130 años. Respondió Jacob: mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles. Esa frase, pocos y difíciles, quiere decir que la vida de Jacob no fue fácil. Así como la mayoría de nuestras vidas, él tomó buenas decisiones, malas decisiones. Miramos que Dios le cambia su nombre, miramos que Dios le da una nueva identidad, pero al mismo tiempo regresa a hacer decisiones tontas, como tú y como yo, que tomamos un paso atrás, un paso adelante. Pero este Jacob nos va a enseñar algunos principios de no tanto quién es Jacob, sino quién es Dios, el carácter de Dios, que Dios es un Dios de lo nuevo. Diga conmigo: Dios es un Dios de lo nuevo. En Apocalipsis capítulo 21, el versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todo nuevo, dice, todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas, que Dios está en el negocio de restaurar, de cambiar. Y si Dios le ha dado un nuevo día hoy, Dios le ha dado la oportunidad de poner su vida bien con él, de restaurar, de cambiar su corazón. Dios es un Dios de lo nuevo. Diga a su vecino: vecino, Dios es un Dios de lo nuevo. Cuando Jacob entra a la tierra prometida, se asentó en Sicum. ¿Se acuerdan que les había dicho que Dios le dijo: ve a Betel, y él se va a Sicum? Según algunos comentaristas, ellos pasaron ahí 10 años en el lugar donde Dios le dijo que no fuera. Él fue ahí porque es bueno para su ganado, bueno para su negocio, bueno para Jacob, pero se olvidó de la familia, que cada decisión que tomamos afecta a las personas que amamos. Lo extraño es que Jacob decidiera quedarse en Sicum, en el norte de Israel, y no fuera directamente al sur donde vivían sus padres. Pero la tragedia que sucedieron en Sicum, la violación de Dina y la siguiente venganza por parte de Simón y Liba, ¿se acuerdan de eso? Obligaron a la familia de Jacob a salir de ese lugar. Y va finalmente donde Dios le había dicho, va al destino a Betel.
miramos en la vida de Jacob que ciertamente Dios era su Dios, pero no el de toda su casa. Miramos en el capítulo 33 que él llega a la tierra de Canaán, pero hace algo interesante. Sus esposas aún seguían con temas de idolatrías, así como sus siervos. Él llevaba con su familia, pero él era ese Dios de su padre, de Abraham, de Isaac y ahora de él. Era un Dios simplemente, parece que no era personal. En el capítulo 34 parece haber un silencio de parte de Dios desde su regreso. ¿Se acuerdan? San Sicom, donde Dios le había dicho que no fuera. Cosas duras le pasan ahí a su familia y parece que viene una resistencia peor debido a lo que hicieron sus hijos. Miramos que en el capítulo 33 Jacob llega a Canaán y le llama y establece un altar y le llama ese altar el Dios de Israel. Interesante que le llama el Dios de Israel, pero parece que solo fue un acto público que él hizo, pero necesitaba venir acompañado de qué, amigo oyente, como la mayoría de nosotros, y yo me incluyo esto, de convicción privada y de acción acorde con esa declaración: Dios es mi Dios. Estamos aquí, no se me duerma en esta mañana. Puede ser que en este día que estás en tu vida en el capítulo 34 de Génesis, donde aún se menciona el nombre de Dios, es tan oscuro, cosas terribles pasan, batallas, muertes, y puede una razón de ello ser que hiciste una declaración pública de un momento, pero no con una convicción que derriba a una diaria acción. Debe haber una declaración, pero debe haber una acción. Estamos aquí, debe haber una declaración pública de mi fe, pero debe haber una diaria acción que dice que lo que yo hice en público es real. Y miramos que eso es lo que no ocurrió en la vida de este patriarca Jacob. Pero gracias a Dios, diga conmigo, gracias Señor, gracias a Dios que Él siempre viene al rescate. Miramos que un encuentro con el Dios que no olvida. ¿Me escuchó eso? Un encuentro, vamos a ver hoy, con el Dios que no olvida. Dios vuelve a tomar la iniciativa, y esa es la historia de la Biblia, que Dios siempre toma la iniciativa. Dios, si tiene que mover el cielo y la tierra para agarrar tu atención, y mi atención lo hará. Dios siempre toma la iniciativa. En Génesis 35 versículo 1, después de la tragedia, en el capítulo 34, en 33 hace una declaración pública, pero no hay acción, evidencia de que realmente es el Dios de Israel. Ahora finalmente Dios toma un asiento atrás. Génesis 34, no se menciona el nombre de Dios, es horrible, y de repente Dios viene al rescate. Mira lo que dice: entonces dijo Dios a Jacob, en el capítulo 35, el versículo 1, levántate, sube a Betel y habita ahí, y haz ahí un altar a Dios que se te apareció cuando huiste de tu hermano Esaú. Dios le da a Jacob las siguientes instrucciones en Génesis 35, después de que Jacob ha hecho un caos de su familia y allí quedarse en Secum no era el lugar equivocado. Dice: levántate. Seguramente Jacob se sentía derrotado luego de lo que sucedió en su familia en Génesis 34, pero Dios lo animó a que se levantara. Eso no era fácil, sino el comienzo de su vida en la tierra prometida. Jacob nunca debía acomodarse y quedarse entre los cananeos. Ahora era hora de dejar ese lugar y subir. Y lo mismo Dios te está diciendo a ti y a mí, amigo oyente. Es hora de levantarnos. Sí, COVID nos ha derrotado, nos ha causado mucho dolor, mucho pánico. Hay cosas que pasan en tu vida que tú no tienes control, pero hoy es el día de levantarnos y hacer lo correcto. Y también le dice: sube a Betel. Es interesante que le dice: sube a Betel. Dios usa la palabra subir en referencia a ir a ¿dónde? A Betel, en forma similar a la que la Biblia usa en relación a Jerusalén. Siempre se sube a la ciudad que Dios escogió para poner ahí su nombre. Interesante, se sube a Betel. Seguramente Sicom era un lugar bajo, mientras, escúcheme bien, mientras que Betel era un lugar alto, no solo en un sentido natural, sino también espiritual. Jacob debía ir a Betel para encontrarse allí
con Dios. Y Dios te está llamando en esta mañana que tú regreses a tu Betel, a tu lugar donde encontraste a Dios. Y para muchos de nosotros no es iglesia online, para muchos de nosotros es ir a la iglesia, ir a adorar a Dios, ir a tener ese encuentro como tú lo tuviste en aquel tiempo donde tú levantaste su mano, donde le entregaste a Dios tu vida. Hoy es el tiempo de ir y subir a Betel. Y también le dice, habita allí. Dios invita a Jacob, invita a Jacob y habita ahí en un lugar alto, cerca de él, no en medio del pueblo cananeo. Y le dice, habita ahí, quédate ahí. Betel en un lugar especial, ese lugar también donde Abraham había invocado el nombre de Dios. En ese lugar Abraham debió permanecer en lugar de haberse ido a Egipto. El Señor invitó a Jacob a no cometer el mismo error que su abuelo. No debía buscar refugio en el mundo, pues lo encontraría en la tierra que Dios le daría. Y Dios te dice a ti, amigo oyente, habita ahí en mi presencia, habita en mi casa, habita en el lugar, habita en Betel. Y también le dice, haz un altar. La principal razón para ir a Betel era cumplir el voto que Jacob le hizo a Dios cuando salió huyendo de Esaú muchos años atrás. Lo miramos en el capítulo 28. El voto de Jacob, para recordarles a ustedes, consistía en reconocer a Jehová como su Dios, edificar a casa a Dios donde se le había aparecido, ofrecerle el diezmo, probablemente como primicia, que es el 10% conforme a Deuteronomios 26. Pero ahora Dios había cumplido su parte, porque Dios es fiel. Dios siempre cumple sus promesas. Estuvo con Jacob. Esa es la promesa que Dios le había dicho. Yo voy a estar contigo. Estuvo con Jacob, lo guardó en el camino, le dio alimento para comer y ropa para vestir. Lo regresó sano y salvo, excepto que aún no había llegado a la casa de su padre. Pero fue porque Jacob se había detenido en Secum. Y ese es el problema de Jacob, que él no escucha a Dios, y es el problema de muchos de nosotros. No escuchamos a Dios totalmente. Si Dios había cumplido su parte, ahora Jacob debía cumplir con la suya, y para ello debe ir a Betel, que en hebreo quiere decir casa de Dios. Dios te está hablando, amigo oyente, ve a Betel hoy, ve a Betel. Es unas cosas de esta pandemia, es que muchas personas se han quedado en casa, no ir a la iglesia. La iglesia se ha quedado a un lado. Y yo creo que Dios en esta mañana está llamando a muchos de nosotros a que regresemos a Betel. Olvídate, escúcheme bien, olvídate de dónde estás. Nunca te olvides quién soy y de dónde te saqué, le dice. Eso es lo que Dios nos dice hoy en esta mañana. Le dijo a Jacob y nos dice a nosotros: olvídate de dónde estás. Nunca te olvides quién soy yo y de dónde te saqué. Dios es bueno. También la segunda cosa que podemos aprender es que hay una limpieza de lo que has permitido en tu vida. Debe haber una limpieza antes de entrar a Betel. Antes de ir a la presencia de Dios, antes de regresar a casa. Miramos que Jacob se preparó para ir a encontrarse de nuevo con el Señor en Betel, el lugar donde tuvo la visión de los cielos abiertos. Pero antes él pidió a su familia que se preparara. Ahora, como si toma el rol que Dios le había dado de ser el líder de su familia, como si le está agarrando la onda. Yo espero que usted le agarre la onda, hombre de Dios, que Dios le ha dado un rol. Miren lo que dice el versículo 2 y 3. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quita a los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Versículo 3: levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia. Qué bonito eso. Dice, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Jacob había llegado para Jacob había llegado el momento de limpiar su casa, y debía hacerlo antes de encontrar con el Dios de Israel. Jacob le dijo a su familia ciertas cosas. Dice: quiten de los dioses ajenos que hay entre ustedes. Eso quiere decir que debe haber una elección que conlleva a una renunción por un bien mejor. Quiere decir que yo decido dejar ciertas cosas porque hay cosas mejores para mi vida. Josué le dijo lo mismo al pueblo de Israel en
Josué 24:15, antes de entrar a la tierra prometida. Dice, así no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién has de servir, sea los dioses que sirven sus padres que estaban al otro lado del río y a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y usted lo ha escuchado, si usted ha crecido en una iglesia, ha escuchado mucho ese versículo. Tenemos que escoger, o servimos al mundo o servimos a Dios. Pero dice Josué, pero mi casa y yo serviremos a Jehová Dios. Y Jacob le dice a su familia, ustedes tienen que elegir botar las cosas de esos dioses paganos para experimentar algo mejor. No podemos experimentar lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas hasta que tú y yo dejemos las cosas viejas de nuestro pasado. Y después dice, límpiense las manos. Es un símbolo de la conciencia de que vengo sucio. Y si muchas personas dicen, yo no soy un ladrón, yo no soy un boleador, yo no soy todas esas cosas. No, la Biblia dice la Biblia que si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero dice la palabra de Dios, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, escúcheme bien, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su vida en nuestro corazón. Primera de Juan 1 del 8 al 10. Todos aquí en esta mañana hemos pecado y debemos mirar nuestra conciencia y confesar a Dios lo que hay antes de poder entrar a su presencia. También dice, cambia su vestido o su ropa. No puedo lucir igual. Si usted es un creyente, si usted ha confesado que Cristo Jesús es su Salvador, si usted lo ha dicho con su boca, como cristianos somos llamados a conducirnos de una manera nueva, ya que somos criaturas nuevas, conforme a Efesios capítulo 4 17 al 24 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, porque no conocen la verdad, pero tú y yo conocemos la verdad de Cristo Jesús. Dice el versículo 18, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Mira el versículo 19, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. El versículo 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dice el apóstol Pablo, dejen que el Espíritu les renueva los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdadero, justo y santo. Palabra de Dios en esta mañana. Y también le dice a su familia, dice, levantémonos. Eso quiere decir que es una acción, no solo reflexión. Muchos de nosotros hay mucha reflexión en nuestras vidas, pero no hay acción. No es una fe completa hasta que derribe en acción concreta. Me escuchó en esta mañana y no me apague en YouTube o Facebook, no me apague. No, escúcheme bien. No es una fe completa hasta que derriba en acción concreta. Santiago capítulo 2 versículo 19, versículo 22 dice que tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Muchas personas se ponen emocionadas, levantan sus manos, adoran a Dios, pero no hay una convicción verdadera. Dice, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Quiere decir que si yo creo en Dios, pero mis pies no se están moviendo, si no estoy obedeciendo lo que entonces no hay una convicción verdadera. Aún tengo que decir que tal vez dudo que tú seas cristiano si tu fe no tiene acción. ¿No recuerdas que nuestros antepasados Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa, dice Santiago 2 del 19 al 22.
So, una fe tiene que tener una acción. Entonces, tú y yo debemos saber que debemos levantarnos, tenemos que tomar acción sobre lo que Dios nos ha llamado que debemos hacer. Dice que Jacob actuó. Dice el versículo 3, y haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Cuando, escúcheme bien en esta mañana, cuando un hombre de Dios tiene un encuentro con Dios, un encuentro verdadero con Dios, responde no en base a lo que vio o tiene hoy, sino en base a quién es Dios y lo que ha sido Dios. Alabado sea su nombre. En cuando la familia ve esta convicción de este hombre, finalmente la familia mira lo correcto que lo que hace papá responderá. Cuando la familia te mira a ti ir a la iglesia, cuando la familia te mira a ti arrodillarte, cuando la familia te mira a ti a pedir perdón, cuando tu familia te mire a ti y tus amigos te miren a ti actuar de una manera correcta, ellos van a responder. Dieron a Jacob todos los dioses, dice, ajenos que tenían tú puedes pertenecer a una familia cristiana y tener dioses personales. ¿Me escuchó en esta mañana? Estoy hablando muy personalmente. Tú puedes decir que eres cristiano, pero puedes tener dioses personales. Pero ahora tu Padre Celestial te dice, basta. Suelta eso, no combina conmigo, no contigo, ni mi plan para ti, joyas consagradas o referencias a esos dioses. Y tenemos que entregarles a Dios, a esos dioses minúsculos, esos dioses menos, que no nos hacen más o nada más que desviarnos de la misión, del propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es un Dios? Un Dios es todo que tú amas más que Dios. Y Dios nos dice en esta mañana, tenemos que dejar esos dioses a un lado. Jacob lo enterró debajo de un árbol, dice, y Dios va delante en el versículo 5. Salieron de arrepentirse y enterraron sus ídolos. Y Dios se encargó de su protección y le recordó su especial bendición. Hay unos dioses que hoy tú y yo debemos enterrar. Y Dios se le apareció nuevo y dice, y lo bendice. Respondiendo el llamado de Dios, Jacob dejó a Sicom y se dirigió finalmente a Betel. Y dice el versículo 6, y Jacob llegó a Luz, es decir, a Betel, que está en la tierra de Canaán, y todo el pueblo que estaba con él edificó un altar y lo llamó el lugar Betel, porque ahí Dios se le manifestó cuando huía de su hermano. Betel quiere decir casa de Dios. En Betel significa Dios, o también significa Dios de la casa de Dios. El énfasis no está en el lugar, sino en qué, en Dios mismo. Y finalmente termino esta mañana con promesa para una nueva identidad. Después de que dejan sus dioses, los entierran, limpian sus conciencias. Dice que en Betel Dios se le volvió a aparecer a Jacob. En esta ocasión no fue un sueño, sino una visitación física de Dios. Dice el versículo 9, y Dios se le apareció de nuevo a Jacob cuando volvió a Padaraam y lo bendijo. Interesante, no dice Secom, dice es interesante que la Biblia diga que volvió de Padaraam cuando en realidad venía de Secom. Esa es una forma de decir de que Jacob debió ir directamente a Betel en su regreso a la tierra prometida en lugar de haberse quedado en Secom. Si lo hubiera hecho, seguramente se hubiera ahorrado el gran dolor y su familia que acaba de pasar con la violación de Dina y la venganza de Leví y Simón. Interesante aquí. ¿Acaso tú y yo no nos pasa lo mismo a nosotros? A veces nos retrasamos en cumplir la voluntad de Dios porque queremos hacer nuestra voluntad, porque tenemos miedo de que tomar este paso. Pero la vida no se nos puede complicar si no atendemos precisamente ¿a qué? A la dirección de Dios. Siga la dirección de Dios a la letra, hermano, y va a ahorrarse de muchos dolores de cabeza. Y después dice que en ese lugar Dios le confirma algo nuevo, algo que ya le había confirmado. Derrotado por lo que había pasado en Génesis 34, Dios lo invita a una relación. Y si tú has caído en tu vida, Dios en esta mañana te invita a una nueva relación. Dice que en Betel Dios le dio a Jacob un propósito, una identidad. Dice, le dio una nueva identidad, le cambió el nombre a Jacob a Israel. Ya lo había hecho antes, pero dice, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob,
No te llamarás Jacob, sino que tu nombre será rey, y le puso el nombre de Israel. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Segunda de Corintios 5:17. Este es como un recordatorio que Dios le dice otra vez: sí, yo te di esa identidad nueva en el versículo, en Génesis 28, y tú no lo creíste y regresaste a Jacob, pero yo quiero recordarte que esa nueva identidad no está basada en quien tú eres, Jacob, sino en quien yo soy contigo. Y yo quiero decirle a alguien que tal vez se ha definido por su identidad vieja, que Dios tiene una nueva identidad para ti, que Dios perdona, que Dios sana y nos da una nueva identidad. Y aún algunos traducen el nombre de Israel como será el príncipe de Dios. Es otra traducción interesante, que Dios agarra a un tramposo y lo vuelve a un príncipe. Y Dios puede agarrar a un tramposo mentiroso como tú y como yo, y nos puede hacer y nos puede dar una nueva identidad. No solamente le da una nueva identidad, pero le da un propósito, le confirma la participación de él y su descendencia en el pueblo escogido de Dios, el cual también recibirá el nombre de Israel. En Génesis 35 del 11 al 13 también le dijo Dios: yo soy el Dios todopoderoso. Miramos ahí el nombre El Shaddai, y Dios El Shaddai está en control de tu vida y mi vida, y dice: se fecundó y multiplícate una nación, y multitud de naciones vendrán de ti. Le confirma, le da un propósito. Sí, habías caído, Jacob, pero Dios tengo un propósito. Yo tengo una identidad, porque yo soy el Dios todopoderoso, El Shaddai, que sí, los errores van a haber ahí, las consecuencias de ese error, pero yo creo en ti, Jacob. Yo he puesto en ti un príncipe. Mire lo que dice: reyes y reyes saldrán de tus lomos, y la tierra dice, y la tierra que di a Abraham, a Isaac, te la daré a ti, dice, y daré la tierra a tu descendencia, descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado en lugar donde había hablado con él. Aquí el Señor se presentó, como les dije, el Dios todopoderoso, Elohim, El Shaddai. Lo que parecía imposible lo hizo y también lo hará. Así como lo trajo sano y salvó de regreso, también le dará la tierra prometida a sus descendencias, porque Dios es un Dios de promesa. Una nueva identidad Dios te quiere dar, un nuevo propósito. Si tú regresas a Él, Dios te va a dar esas dos cosas: una nueva identidad y un nuevo propósito. Y finalmente este hombre hace un pilar de testimonio. Ante este mensaje tan importante, Jacob decidió levantar un pilar como monumento y testimonio de lo que Dios le había dicho. Génesis 34 del 14 al 15, y Jacob eligió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y el versículo 15, y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. La primera acción que el Dios le cambió el nombre, Jacob estaba, cuando Dios le cambia el nombre por primera vez, Jacob estaba peleando y estaba resistiendo, como muchos de nosotros. Dios nos ha dado una nueva identidad, pero resistimos ese cambio, resistimos vivir por la nueva identidad. No, Señor, no me rindo. Y finalmente Dios nos deja estar en un callejón sin salida, donde finalmente tenemos que rendirnos. Y espero que Dios lo haga en tu vida, porque a veces tú y yo lo necesitamos. Pero ahora Jacob ya no tendría que luchar más con los hombres ni con Dios. En Peniel Jacob luchó con Dios, pero en Betel le encontró. ¿Me escuchó? Es hora de salir de Peniel y llegar a Betel y encontrar con Dios. Ahí habló con él. Eso es lo que explicó el profeta Oseas en Oseas 12 del 3 al 4. Y después dice que una liberación era una ofrenda liquidada, o agua, vino, aceite, perfume. No era la primera vez que Jacob ofreció ese tipo de ofrenda, ya lo había hecho al soñar la escalera. ¿Se acuerdan? En Génesis 28. Ahora Jacob está poniendo su vista en las cosas celestiales. Finalmente llega un tiempo de rendirse a Dios. El creyente que verdaderamente ha recibido la gracia de Dios, le corresponde poner su mirada en Él. Ponga en esta mañana su mirada en Él. Para terminar en esta mañana, la vida de Jacob no es perfecta. Si usted lee lo que sigue, muere Raquel, los descendientes de Jacob. Miramos que Rubén duerme con Bijal.
y todavía es un caos su vida, pero creo que finalmente hay un cambio. Y quiere decir que solamente porque hemos tenido este encuentro en Bethel, no quiere decir que nuestra vida va a ser perfecta. Van todavía a haber batallas, pero miramos que nunca otra vez miramos a Jacob cometer los errores que cometió antes. Hay consecuencias de esas decisiones que le siguen a él, como miramos en los capítulos que siguen, pero hay unas lecciones y miramos que finalmente muere Isaac y él tal vez restaure esa relación. La Biblia no nos dice, pero quiero animarlo a usted, hermano, que no espere que alguien muere para ir a verlo. Haga lo posible para restaurar esta relación, pero donde quiero ir es para cerrar esta noche, esta mañana, es reflexionar. ¿Hay algo en tu vida hoy que quizás aún no rindes a Dios? Tal vez es una mala relación, tal vez es un temperamento, tal vez es tu sexualidad, tal vez es tu boca, tal vez es tus vicios. Hay algo que no es congruente con Dios, que quizás ya te acomodaste y ahí habitas con eso, porque nos podemos acomodar como hizo Jacob, ¿verdad? Que quedó ahí 10 años en Secum y se acomodó. Dice, yo creo que tal vez Dios me quiere ir. No, Dios dice, yo te quiero en Bethel. ¿Cómo se vería tu vida si entierras eso ya por fin? Imagínate eso. ¿Cómo sería si yo dejo de tomar, si dejo de meterme drogas, si dejo de mirar pornografía, si dejo de acostarme con todas las personas, si dejo de mentir, si dejo de ser celoso, si dejo de ser manipulador, si entierro mis dioses de dinero, de lujuria, de codicia, si lo entierro finalmente en Bethel? Antes de entrar a Bethel tengo que enterrar esas cosas. Y debo aplicar con las 4 elementos que hablamos de limpieza que vivimos. Y les quiero recordar cuáles fueron esos 4 elementos de limpieza. Y yo creo que en nuestras vidas debemos aplicar por lo menos uno de esas áreas de tu vida que necesitas lucir más acorde con tu nueva identidad, porque ya no soy quien era antes. Si soy en Cristo, soy una nueva criatura. Entonces yo debo lucir con una nueva actitud. Limpieza de las manos, ¿se acuerdan? Dice, primero era quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes. Elección que conlleva una renunción por un bien mejor, que ciertas cosas en mi vida yo tengo que dejar para experimentar algo mejor. También la limpieza de las manos, símbolos de la conciencia de que vengo sucio. Hay algo en mi vida, un pecado que yo no he confesado, que he estado viviendo por años, y si somos fieles a confesar, dice que Él nos perdonará. Un cambio de vestido antes de entrar a Bethel, dice, no puedo lucir igual. Quiere decir que tengo que dejar con la ayuda de Dios, dejar esa relación sucia, dejar esa manera de hablar. Y también levantémonos. Debe haber un paso de acción, no solo de reflexión. Hay mucha reflexión en el pueblo de Dios y no mucha acción. Es hora de tomar acción antes de entrar a Bethel, porque en Bethel Dios nos encontrará, en Bethel Dios nos cambiará si nosotros le dejamos. Amigo oyente, espero que Génesis 35 le dé esperanza, que Dios no mira nuestros errores. Sí, hay consecuencias de poner a Dios a un lado, y esas consecuencias Jacob tiene que vivir con ellas hasta el día que muere. Pero tú y yo, la Biblia fue escrita con esos personajes imperfectos para enseñarnos a no hacer los mismos errores que ellos hacen. Y si los hemos hecho, es hora de regresar a Bethel. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la integridad de ella. Gracias por cada persona que nos escucha. Bendice sus vidas. Amigo oyente, si tú estás batallando con una adicción, si tú estás batallando con resistencia con Dios, deja ir eso. Entrégate a Dios totalmente. Regresa a Bethel. Si tú creciste en los caminos del Señor y te has desviado por COVID y tienes todo este miedo, todo eso viene del enemigo. Tú tienes que salir de esa cueva y tienes que experimentar un reencuentro con Dios como lo hizo Jacob. Invita a Dios a tu corazón. Dile, Señor, aquí están mis dioses, te los entrego a ti. Gracias, Señor, por la liberación que hay en tu pueblo en este momento, y gracias por cada persona que me escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo oyentes, ha sido un placer poder estar con ustedes
todos estos meses, durante la pandemia, durante los incendios, durante todo lo que hemos pasado. Pero entendemos que todo tiene una temporada, que todo, aún ese Eclesiastés dice que hay un tiempo para esto, un tiempo para esto. Y como iglesia hemos tomado la decisión de pausar, por lo menos por el verano, pausar nuestra grabación de Iglesia Online. Si usted nos ha estado sincronizando, gracias por ese honor, ese privilegio de estar con nosotros, pero necesitamos descansar un poquito y necesitamos evaluar qué va a ser el futuro de Iglesia Online. Pero si este ministerio ha sido de bendición para usted y su familia, escríbenos, déjenos saber, pónganos un mensaje y con la ayuda de Dios, si está en los planes de Dios, vamos a regresar en el otoño o en el invierno. Pero queremos decirle que si usted vive en la ciudad de Fresno y usted no tiene una iglesia donde asistir, yo le invito a que venga los domingos a las 11 de la mañana en el 4545 North Palm Avenue en la ciudad de Fresno. Nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos ministerio de niños, tiempo de alabanza y lo más importante, la palabra de Dios. Amigo oyente, ha sido un privilegio estar con ustedes. Yo estoy orando por ustedes. Acuérdense que el Dios de Jacob es el mismo Dios que está hoy y siempre está ahí para cambiarnos y para transformarnos si lo dejamos. Bendiciones.